Pablo Moctezuma Barragán. Fue invasión, no descubrimiento de América. Colón no descubrió América. Él inició la invasión y el saqueo. El 12 de octubre no fue un descubrimiento, fue el inicio de la invasión, el saqueo y el genocidio. Los europeos bautizaron como América nuestro territorio, conocido como el Semanáhuac por nuestros ancestros, Abyacaya por el pueblo Cuna en Panamá, Tahuantinsuyo para los incas. Pero los europeos lo llamaron a su capricho basándose en un mapa realizado por el alemán Martin Walser-Müller, que lo tituló América en honor del navegante florentino Américo Vespucio, quien viajó a nuestro continente en esos años. Colón se dirigía a la India y se topó con nuestro continente por mero error y a nosotros nos llamaron indios. Quienes verdaderamente descubrieron nuestras tierras lo hicieron hace más de 30,000 años. Para cuando Cristóbal llegó aquí, no era un nuevo mundo, pues era habitado por 80 millones de personas que habían poblado esta tierra mucho antes que Colón. Además, antes de Colón llegaron aquí los vikingos de Escandinavia, los chinos de Pekín y los portugueses que se establecieron en Puerto Rico. También antes llegaron los filipinos. Lo que sí inició Colón fue la práctica de secuestrar personas para exhibirlas y venderlas en Europa. Lo que sí descubrió fue el negocio de explotar a la gente y las riquezas de nuestros antiguos territorios. Con Colón se inicia el colonialismo que condujo a la invasión y a la expropiación de las tierras indígenas, el saqueo y el genocidio. Este fenómeno se desarrolló también en Asia y África y llevó a la revolución industrial, que se produjo por el hurto de nuestro oro y plata, conduciendo al dominio de Europa del mundo entero. Hoy, como ayer, este proceso continúa con el neocolonialismo y el neoliberalismo, que lleva a cabo la sucursal de Europa en América, los Estados Unidos. Hoy nos están saqueando otra vez. No lo permitamos, unámonos y organicemos. Barbarie y salvajismo europeo. En el siglo XV, la ignorancia en Europa era muy grande. Creían en aquel entonces que la tierra era plana y que conforme se alejaran los barcos de las costas, el agua se iba a ir calentando. Y al acercarse al sol iba a hervir y luego en un punto dado se precipitarían en el vacío en una enorme cascada que los perdería para siempre y los llevaría a una muerte segura. De modo que ningún marinero tenía el atrevimiento de embarcarse en las expediciones que venían a lo que ellos consideraron el Nuevo Mundo y más tarde llamarían América. Ante este problema, la reina Isabel de España resolvió decretar que todos los presos condenados a pena de muerte, a cadena perpetua o a largas condenas por delitos de asesinato, robo, violación, etc., podían salir libres siempre y cuando se embarcaran con rumbo a nuestras tierras. Así salieron legiones de criminales ávidos de riqueza y de saciar sus bajos instintos. En España había mucha gente de trabajo y de bien, pero ellos se quedaron allá. Acá llegaron gentuza bárbara y salvaje. Decían que traían la civilización y la religión, pero en realidad llegaron a robar, violar y matar a quienes durante siglos vivieron pacíficamente en sus propias tierras. La colonización fue un crimen. Fue tal el salvajismo de estas gentes que en las islas del Caribe, como Cuba, la Española, donde hoy están Haití, Dominicana, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, etc., se arrasó con toda la población en un genocidio que acabó con todos los habitantes indígenas. Actualmente, en esos países hay población negra, hay mulatos, blancos, pero no sobrevivió ningún indígena. En lo que hoy es México, el genocidio fue tal que de alrededor de 25 millones de habitantes que había en 1500, para el año de 1650 solo quedaba 1.200.000.
Los salvajes eran los invasores europeos, no nuestros pueblos originarios que habían desarrollado grandes culturas. Al doctor Pablo Moctezuma Barragán. La historia oficial, la que nos enseñan en los libros, en las escuelas y la que difunde la televisión, está basada en los dichos de Hernán Cortés, que llegó a invadir a nuestro territorio en el siglo XVI. Hernán Cortés dijo toda una serie de mentiras que a 500 años, se cumplen en el año 19, de la invasión española, se siguen repitiendo. Él tergiversó totalmente la información, además de que desconocía la realidad de nuestro pueblo. Hernán Cortés llegó a Veracruz huyendo de Cuba y del virrey Diego Velázquez, pues no tenía permiso de conquistar o invadir nuestras tierras. Ese permiso lo daba el rey y ni siquiera al virrey Velázquez se lo había dado, por lo que éste había mandado gente a la corte española para obtener el permiso. Por eso solamente hacían expediciones para rescatar oro y secuestrar indígenas. De modo que de motu propio Hernán Cortés invadió, saqueó, violó, hizo preso a traición, encadenó y asesinó a Moctezuma. Luego de consumada su invasión, meses después, cuando tuvo que sentarse a escribir las cartas de relación, no podía decir la verdad y de su propio puño firmar su sentencia de muerte, porque las leyes de Alfonso el Sabio, vigentes en la época, y conocidas como las leyes de las 7 partidas, condenaban a muerte a quien conquistara sin permiso del rey. Entonces Cortés, que había estudiado leyes en Salamanca, donde cursó jurisprudencia y había sido escribano real, experto en redactar documentos legales, actas, contratos, testamentos, instancias, con sólidos conocimientos jurídicos, inventó una historia con el apoyo de todos sus cómplices, inclusive Bernal Díaz de Castillo, que también merecían ser ejecutados, y para que en la corte de España sus enemigos no pidieran su cabeza, Hernán Cortés inventó que los mexicas lo habían confundido y Moctezuma voluntariamente y con docilidad y cobardía le entregó todo. De este modo él y sus cómplices quedaban fuera de toda culpa, ya que sería Moctezuma, supuestamente, el que por su propia voluntad se sometía al rey Carlos y entregaba todo sin la acción de Hernán Cortés. Esta historia falsa a todas luces es la que desgraciadamente se sigue enseñando como historia oficial. Pero ya llegó el momento de romper con las mentiras coloniales y reivindicar a quienes resistieron valientemente a los invasores. Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc fueron defensores de su pueblo y de su tierra. Hernán Cortés, en su carta de relación redactada para el rey Carlos, dice que Moctezuma los confundió con un señor, no dice que con dioses, y que ese señor era el dueño auténtico de la tierra, y que por eso, creyendo que ellos eran enviados de ese señor, les entregó el reino voluntariamente. Eso es falso. Cortés lo hizo prisionero aprovechando su hospitalidad e invadió y ocupó violentamente Tenochtitlan. Esto lo dice claramente Bartolomé de las Casas en su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Su cuento es pura mentira, ya que aquí no había propiedad privada ni señores, eso es propio del feudalismo europeo. Aquí no había reinos, ni Moctezuma era rey. El que mandaba era el consejo Otlatocan y él era el vocero, Otlatoan. Él no podía entregar la tierra porque esta era de todos. Es como si actualmente alguien entrega el aire. Las mentiras de Hernán Cortés y de los invasores deben ser ya desenmascaradas. Moctezuma fue violentado y asesinado y tuvo el heroísmo de declararles la guerra, como consta en el libro de Bernal Díaz del Castillo, aunque ellos mismos no se dieron cuenta. Les declaró la guerra a los españoles a nombre del Tlactocan o Consejo. Además de que consiguió liberar y darle la orden a Cuitláhuac de dar la lucha a muerte en contra de los invasores con plena conciencia, que con esa decisión estos malditos iban a matarlo a él y a toda su familia. Pero tuvo el heroísmo de liberar a Cuitláhuac y mandarlo a luchar hasta la victoria. El ejemplo de Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc y su lucha contra el colonialismo nos inspiran hoy
en contra del neocolonialismo y las nuevas matanzas que implementan con el pretexto de la guerra al narco, que son la continuación de las matanzas de los españoles para diezmar a la población indígena originaria e imponer su dominio para sacar nuestra riqueza y explotar nuestro trabajo. Desenmascarar la historia oficial es imprescindible para fortalecer la identidad y la autoestima de los mexicanos. Al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Las mentiras de Hernán Cortés a 500 años de la invasión española. A 500 años de la invasión española y de haber sufrido 3 siglos de colonialismo, hoy en el siglo XXI estamos sufriendo los embates del neocolonialismo. En contra del pueblo de México, como son las privatizaciones, por parte de un gobierno autoritario, hay una gran propaganda que nos quiere hacer creer que está en nosotros mismos, en nuestra naturaleza, este autoritarismo y este entreguismo hacia el extranjero. Y como ejemplo nos ponen al sistema político que había antes de la invasión española y a los tlatoanis. Todo esto es absolutamente falso. A 500 años de la invasión española es importante que rompamos ya con el colonialismo mental y con todas estas ideas falsas. El tlatoani no era el que mandaba, no era un rey, no era un emperador. Siempre se nos habla de los emperadores, los reyes. Estas eran instituciones europeas. Aquí el sistema era muy diferente. Aquí el máximo mando lo tenía un consejo llamado Tlactocan. Este consejo tenía 2 funcionarios, el tlatoani y el cihuacóatl. El tlatoani era el que hacía valer las disposiciones del Consejo hacia el exterior y el cihuacóatl hacia el interior. En todo este sistema había esta dualidad. Por ejemplo, había 2 máximos jueces. Uno era el Huitznatlailo y otro el Tizociahuacatl. Había 2 máximos jefes del ejército. Uno era el Tlacatecat, que era el encargado de los hombres, de los soldados, y otro el Tlacochtcalcat, que era el encargado de las armas. A nivel espiritual había 2 dirigentes espirituales, uno encargado de Tlaloc y otro de Huitzilopochtli. Entonces en todo había esta dualidad. El mando unipersonal, eso viene de Europa. Entonces el autoritarismo, esta imposición de una gente que manda por sí y ante sí, viene de los europeos, no es parte de nuestra herencia. Aquí no había reyes ni había una monarquía. Había calpulis, cada quien se especializaba en determinada actividad, y uno de los calpulis que agrupaba familias era donde se elegían los tlatoanis, que no eran reyes. Por ejemplo, Cuauhtémoc era sobrino nieto de Cuitláhuac. Cuitláhuac era medio hermano de Moctezuma Xocoyotzin. Moctezuma Xocoyotzin era sobrino de Ahuizotl. Ahuizotl era hermano del anterior, que fue Tizoc. Tizoc era hermano de su antecesor Axayacat. Axayacat era nieto de Moctezuma y Huilcamina, de modo que podemos ver que podía suceder al tlatoani un sobrino, un nieto, un hermano, un hijo, en fin, cualquier miembro del clan podía ser electo para ser tlatoani, y eran electos por sus méritos. Nada más distinto a la monarquía europea, donde había el mayorazgo, donde el hijo mayor era el que le correspondía el trono. Entonces es importante que rompamos con este colonialismo mental y que vayamos conociendo nuestras propias instituciones. A 500 años de la invasión española, pues no es justo
que sigamos desconociendo de nuestras culturas que durante miles de años lograron aquí una gran organización, en un territorio donde incluso no existía la propiedad privada y la base era el calpulli, que cobijaba a todos los miembros de la sociedad agrupada en grandes familias. Conozcamos nuestra historia, conozcamos nuestras raíces y rompamos ya con el eurocentrismo y con todas estas mentiras que se están propagando desde la invasión europea. Conozcamos nuestra historia y reconozcamos nuestras raíces. En el Anáhuac no había barrios, sino calpulis, donde vivían familias ampliadas. Dentro del calpulli todos los seres humanos resolvían sus necesidades, niños, jóvenes, adultos, ancianos, y se ayudaban mutuamente. Los niños eran cuidados por todos los adultos, no había niños abandonados. Tenían su papá, pero también un sinnúmero de tíos. Incluso en náhuatl se les llamaba casi igual. Papá se dice tlachtli y tío se dice tlachtli. Tenían su mamá, pero todas las mujeres eran madres para ellos y los cuidaban con cariño. Cada ser humano se desarrollaba multilateralmente. No había un ejército. Entonces todos le entraban a la guerra cuando era preciso, pero volvían a su lugar de origen y todos se volvían agricultores. Además, quienes tenían capacidades las desarrollaban plenamente. Había músicos, médicos, pintores, de modo que la gente no estaba súper especializada en una sola labor, sino en varias. Se desarrollaban integralmente y contaban con muchos talentos a disfrutar. Los ancianos ocupaban un lugar privilegiado porque se aprovechaba su experiencia y se les tenía gran afecto y respeto. Ser anciano era un privilegio. Contaban con todas las atenciones. La mujer estaba organizada en sus propias asambleas. Todavía no se imponía plenamente el patriarcado. Ellas podían ser sacerdotisas, médicas y desarrollar funciones muy importantes. El lugar de la mujer era muy respetado, pues se creía en la dualidad. Miles de años vivieron nuestros antepasados así, antes de la bárbara y destructiva invasión española, y lograron un desarrollo impresionante. Y por cierto, en toda esa época no existió la propiedad privada. México tiene profundas raíces y un futuro que dará grandes frutos gracias a la lucha del pueblo, la defensa de la soberanía y el desarrollo de todas nuestras capacidades, disfrutando nuestras grandes riquezas. Apoyándonos en nosotros mismos, construyamos un gran futuro para México y para las generaciones que vienen. Dualidad. En el Anáhuac, nuestros abuelos, gente sabia y observadora de la naturaleza, entendieron que todo en esta vida es dual. Alto, bajo. Vejez, juventud, tristeza, felicidad, mujer, hombre, vida, muerte, dulce, salado, debilidad, fortaleza, día, noche, cielo, tierra. Y aceptaban esa dualidad porque es lo más natural. La cultura occidental, por lo contrario, rechaza la dualidad, valora al hombre y no a la mujer, a la vida y no a la muerte, a la juventud y no a la vejez, a la felicidad y no a la tristeza, al día y no a la noche. Le teme a la muerte y se ve con pánico antinatural. Le tienen miedo a la vejez y está de moda pintarse el pelo o operarse para verse joven. Se quiere que siempre sea de día y
de ellos se encarga la luz eléctrica, y que las mujeres, para triunfar, se comporten como hombres. Se nos quiere siempre felices, y a quien se siente triste le dan pastillas. No se acepta la dualidad. Para nuestros ancestros, la concepción del Ser Supremo también era dual. Era la esencia de la dualidad u Ometeotl, compuesto por Ometecutli y Omecíhuatl, ser masculino y ser femenino de la dualidad, que vivían en el Omeyocan, el lugar de la dualidad. En el gobierno no había un mando unilateral. Era el Consejo de Gobierno, o Tlactocan, el que tomaba las decisiones de forma colectiva, y los ejecutores eran dos: para los asuntos externos, el Tlactoani; para los internos, el Cihuacóatl. No había reyes ni mandos autoritarios. También los generales, jueces, sacerdotes supremos eran dos, así como los representantes del Calpulli también eran una dualidad. Esas eran las concepciones de nuestros antepasados, muy sabias, y que fueron totalmente distorsionadas por los invasores españoles. Conozcamos nuestra historia y cultura, no al colonialismo mental ni al eurocentrismo. Rescatemos nuestra raíz e identidad.